La casona de los espejos. Llegué a Veracruz una tarde en la que el cielo parecía hecho de plomo fundido. El aire tenía ese olor antiguo, mezcla de mar, sal y madera podrida, como si el puerto respirara por las heridas de su historia. Había venido siguiendo un rumor, una de esas historias que corren de boca en boca entre los pescadores y los ancianos del malecón, la existencia de una casona abandonada donde los espejos no reflejan lo que ves, sino lo que temes. Me llamo Elías, y mi oficio es escuchar. A veces grabo, a veces escribo, pero siempre escucho. Me había hospedado en un pequeño hostal frente al golfo, donde el sonido de las olas parecía hablar en otro idioma. Esa noche, una mujer mayor me entregó un papel amarillento, sin que yo se lo pidiera. Si vas a buscarla, me dijo, no entres después del atardecer. Los espejos se despiertan cuando muere la luz. El papel tenía una dirección escrita con tinta desvaída, Callejón de las Ánimas, número 7. A la mañana siguiente caminé hasta el callejón. Las casas parecían haberse rendido al paso del tiempo, cubiertas de musgo y silencio. Al final, se alzaba la casona, una estructura enorme, de piedra coralina, con columnas carcomidas y ventanales rotos. Una sensación de desdicha flotaba en el aire, como si las paredes aún recordaran los gritos que alguna vez las habitaron. Empujé la puerta, que cedió con un gemido. Dentro, el polvo danzaba entre los rayos de luz como si el aire estuviera lleno de fantasmas diminutos. La primera habitación era un salón con retratos colgando torcidos, los rostros de una familia que me observaba con esa mirada vacía que solo dejan los siglos. Y entonces lo vi. Un espejo enorme, de marco dorado y tallas florales, ocupaba casi toda una pared. El cristal estaba intacto, demasiado intacto para un lugar abandonado. Me miré en él, pero algo estaba mal. El reflejo no coincidía del todo. Mis ojos, en el espejo, se movieron un instante después que los míos. Fue tan sutil que dudé de mi propia percepción. Avancé unos pasos y una corriente fría recorrió la sala. Detrás de mí, el retrato de una mujer, quizá la dueña original, parecía sonreír con una tristeza apenas perceptible. Recordé entonces los rumores, que durante la época porfiriana, esa casa perteneció a los Montelongo, una familia acaudalada que desapareció misteriosamente después de una cena, dejando solo espejos vacíos y un silencio perpetuo. Me acerqué al cristal otra vez, intentando estudiar el reflejo. Al hacerlo, sentí que la habitación detrás de mi imagen no era la misma en la que yo estaba. En el espejo, las cortinas estaban intactas, los candelabros encendidos, y una música tenue parecía provenir de un piano lejano. Era como si el espejo guardara la memoria viva de lo que esa casa fue. Entonces escuché algo, una respiración. No venía de mí. Venía del otro lado del espejo. Retrocedí, con el corazón latiendo en la garganta. Quise pensar que era el viento colándose por alguna grieta, pero una sombra se movió en el reflejo, detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. El salón seguía vacío, solo el polvo y los retratos torcidos. Pero cuando volví a mirar el espejo, mi reflejo ya no me imitaba. El hombre frente a mí, mi otro yo, sonreía. Fue una sonrisa lenta, calculada. Yo no la hice. Di un paso atrás, tropezando con un mueble cubierto de sábanas. El reflejo dio un paso adelante, rompiendo la sincronía. Sentí un escalofrío recorrerme entero. El aire se volvió espeso, y por un instante, los sonidos del mundo desaparecieron. Solo quedaba esa figura mía, mirándome con una intensidad casi humana. Entonces, desde algún rincón de la casa, una voz femenina susurró: «No lo mires tanto tiempo, o él querrá quedarse». Me giré buscando el origen, pero la voz se desvaneció con el polvo. Cuando regresé al espejo, mi reflejo había vuelto a la normalidad. O eso quise creer. Salí del salón con el cuerpo temblando. Cada pasillo parecía repetir mis pasos un segundo después. Cada espejo que encontraba reflejaba una versión ligeramente distinta de mí,
En uno parecía más viejo, en otro más pálido, en otro, ausente. Finalmente llegué al vestíbulo principal, donde una escalera doble se alzaba hacia los pisos superiores. Sobre el primer peldaño había un espejo ovalado, y sobre él, una frase grabada en latín, Speculum est anima. El espejo es el alma, y justo en ese momento, el sonido de un piano comenzó a escucharse desde arriba. 3 notas, suaves, como una invitación. Tragué saliva. No recordaba haber visto un piano en la planta baja. Pero si algo he aprendido en mis viajes, es que hay puertas que solo se abren una vez, y si decides cruzarlas, ya no hay retorno. Respiré hondo, apreté mi grabadora en el bolsillo y subí el primer escalón. El aire cambió, denso, pesado. Y mientras ascendía, el eco de las notas se mezcló con un murmullo apenas audible. Era mi voz. Pero venía del otro lado del espejo. Subí la escalera con la respiración contenida. Cada peldaño crujía como si se quejara bajo mis pies. Las notas del piano seguían sonando, lentas, insistentes, en algún punto del segundo piso. Era una melodía antigua y familiar, como si la hubiera escuchado antes, en otra vida, o en un sueño del que apenas recordaba el principio. Cuando llegué al pasillo superior, el aire cambió. No había polvo allí, ni telarañas, ni el olor agrio de lo abandonado. Era como si esa parte de la casa no hubiera envejecido jamás. Las paredes lucían tapices rojos, los candelabros encendidos, y el sonido del piano era ahora claro, nítido, proveniente de una puerta entreabierta al final del corredor. Di unos pasos hacia ella, pero me detuve. En el camino, colgaban varios espejos de distintos tamaños, ovalados, rectangulares, con marcos de oro o madera tallada. En cada uno, mi reflejo parecía vivir su propia existencia. En uno, yo tenía la mirada vacía. En otro, una herida abierta en la mejilla. En otro más, me observaba desde atrás, como si yo fuera el intruso y no al revés. Una punzada de miedo me recorrió el pecho. Aún así, avancé. El piano se detuvo. La puerta al final del pasillo se abrió lentamente, por sí sola, y una ráfaga helada me golpeó el rostro. Dentro, el cuarto estaba iluminado por decenas de velas, y en el centro había un piano negro, reluciente, como recién afinado. Frente a él, una mujer vestida de encaje antiguo tenía la cabeza inclinada, los dedos inmóviles sobre las teclas. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. Ella no respondió. Le di la vuelta al instrumento y entonces lo entendí. El cuerpo que había visto era solo un reflejo. La silla frente al piano estaba vacía. Sin embargo, el espejo del fondo, un gran cristal biselado que cubría la pared entera, mostraba una escena diferente, la misma habitación, pero habitada. Allí, la mujer tocaba el piano con gracia, rodeada de un hombre de bigote fino y 3 niños que jugaban cerca de una chimenea encendida. Era la familia Montelongo. La imagen era tan viva que casi podía oler el perfume de la cera derretida. Me quedé observando fascinado, incapaz de apartar la vista. En el reflejo, la mujer levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No al hombre reflejado. A mí. El pánico me congeló. Ella susurró algo inaudible y sus labios dibujaron una palabra que reconocí sin sonido: ayúdame. El reflejo comenzó a distorsionarse. La escena se llenó de humo, los niños gritaron, el hombre golpeó el espejo desde adentro y una grieta apareció justo frente a su rostro. Detrás de ellos, una sombra líquida, oscura como petróleo, se derramó por las paredes, devorando la luz. Di un paso atrás, tropezando con una mesa. El ruido pareció enfurecer al espejo. El cristal vibró como si respirara, y por un instante juré ver una mano salir desde dentro. Las velas parpadearon todas al mismo tiempo, y una voz masculina rugió desde el fondo del espejo: «Sal de nuestra casa». El sonido retumbó en mis huesos. Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe, atrapándome dentro.
Los espejos del cuarto comenzaron a reflejar no solo mi imagen, sino decenas de versiones mías, distorsionadas, gritando, llorando, algunas golpeando el vidrio desde dentro. El piano volvió a sonar. Pero ya no eran notas, eran golpes secos, violentos, como si alguien aplastara las teclas con furia. Me tapé los oídos, pero el sonido seguía dentro de mi cabeza. Entonces, escuché algo más, un suspiro infantil. Giré hacia el rincón y allí, entre la penumbra, un niño me observaba. Tenía los ojos de un azul imposible y su rostro estaba cubierto de ceniza. «No debiste entrar», dijo con una voz quebrada. «Mamá ya no los deja salir». ¿Salir de dónde?, pregunté, intentando no gritar. «Del espejo». Y antes de que pudiera moverme, el niño retrocedió, caminando hacia atrás, sin voltear, hasta desaparecer dentro del cristal. El silencio que siguió fue absoluto. Las velas se apagaron una por una, hasta que solo quedó la luz mortecina del pasillo filtrándose bajo la puerta. Me quedé allí, paralizado, respirando con dificultad. La habitación volvió a ser vieja, polvorienta y abandonada. El piano estaba cubierto de telarañas. Todo parecía igual que al principio, excepto por una cosa. El espejo del fondo, ahora roto en 1000 fragmentos, reflejaba algo imposible. Yo seguía allí, pero mi reflejo no. Corrí hacia la puerta y la abrí con desesperación. El pasillo estaba en penumbra, pero los espejos a los lados mostraban escenas que no existían, bailes elegantes, rostros que reían, brindis, sombras que se arrastraban por el techo. Cada paso que daba, los reflejos se volvían más vivos, más conscientes, más atentos a mí. Al llegar al final del corredor, vi una nueva inscripción grabada sobre un arco de mármol: «La verdad no vive en lo que miras, sino en lo que el espejo calla». Y antes de que pudiera asimilarlo, la casa tembló. Los espejos comenzaron a agrietarse al unísono, y una presión invisible me empujó hacia atrás. Escuché voces, cientos, susurrando mi nombre. El aire se partió con un sonido seco, y todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba en la planta baja otra vez, frente al gran espejo dorado del salón. Mi reflejo me miraba fijamente. Pero algo había cambiado. Llevaba un anillo de oro en la mano derecha. Yo no. Me quedé frente al gran espejo dorado, paralizado, con la respiración contenida y el corazón latiendo como tambor de guerra. El anillo en la mano de mi reflejo brillaba con un fulgor que parecía arrancar la luz de la habitación. Intenté tocar el cristal y sentí calor. No frío, ni el frío que esperaba en un lugar abandonado, sino calor de carne viva, de sangre, de alguien que me estaba reclamando. El reflejo sonrió de nuevo, lentamente. No era yo. No podía serlo. Entonces la voz regresó. Esta vez no venía del aire, ni de un susurro fantasma, sino directamente dentro de mi mente. Eres uno de nosotros, siempre lo fuiste. Un vértigo me envolvió. Mi visión se fragmentó como un mosaico. Cada espejo del salón comenzó a agrietarse y a proyectar escenas de lo que había ocurrido en esa casa durante la época porfiriana. Vi la fiesta que marcó el principio del fin. Los Montelongo celebraban en el salón central, vestidos con trajes impecables, risas brillando bajo candelabros. El patriarca, don Enrique Montelongo, alzó su copa y brindó por la prosperidad de su familia. Pero la felicidad era superficial. Las cámaras ocultas que él instaló en la mansión habían registrado secretos que jamás debían ser vistos. Secretos que su codicia y orgullo terminarían sellando con sangre. Vi a la matriarca, doña Carmen, llorando frente a los espejos, sus dedos temblando sobre la madera tallada. Una enfermedad que nadie conocía la consumía lentamente, y la desesperación la llevó a un pacto desesperado: preservar la memoria de la familia dentro de los espejos, de modo que sus almas nunca fueran olvidadas. Los niños corrían por los pasillos, ajenos al destino que se avecinaba, mientras una sombra oscura comenzaba a formarse en cada esquina de la mansión. La sombra que ahora sentía detrás de mí,
la misma que había visto reflejada en los cristales rotos. La escena cambió y vi la noche de la tragedia, un incendio que nadie pudo apagar. Gritos, vidrios quebrándose, el aroma a madera quemada y cera derretida mezclado con la desesperación. Los Montelongo corrían hacia los espejos, intentando escapar, pero los cristales, en lugar de reflejar su camino, se cerraron sobre ellos. Uno a uno desaparecieron dentro de los espejos. Y yo sentí un tirón profundo, como si las almas que allí quedaron comenzaran a reclamarme. Mi reflejo me miraba con familiaridad ahora, con algo que reconocí como mi propia esencia mezclada con la de ellos. Cada vez que parpadeaba, veía sus rostros entre los míos, Carmen, Enrique, los niños, sus miradas llenas de miedo, reproche y súplica. Intenté retroceder, pero el espejo se expandió, abriéndose como una puerta invisible. El calor de la mano reflejada me quemaba los dedos, y sentí que mi voluntad se desdibujaba. «No luches», susurró la voz. «La casa no te quiere dañado, sino completo». Mi visión se inundó de recuerdos ajenos, cenas elegantes, risas apagadas, secretos de familia, la codicia que encendió el fuego de la desgracia. Comprendí entonces que los Montelongo habían quedado atrapados, no por magia, sino por el dolor que generaron, por la obsesión de preservar su orgullo y su historia. Cada espejo contenía una versión de la realidad, un fragmento de alma que se negaba a morir, y ahora yo estaba destinado a unirlos o perderme para siempre. Sentí mis dedos fundirse con el cristal. El calor se volvió electricidad recorriendo mi piel, mi sangre, mis huesos. El sonido del piano regresó, esta vez más intenso, más frenético, mezclado con las voces de los niños llorando y las risas vacías de los adultos. «Tú eres el espejo», dijo la voz final. «Eres el portal, el vínculo, la memoria que completará lo que nosotros no pudimos». Me desplomé contra el piso, tratando de resistirme, pero los reflejos me envolvían. Cada fragmento de espejo mostraba una escena distinta, mi vida, la suya, la de ellos, todas mezcladas, todas ciertas, todas dolorosas. Comencé a escuchar mi propia voz hablando cosas que no había dicho, mis gestos en lugares donde nunca estuve. Comprendí que mi identidad empezaba a disolverse, fusionándose con la de quienes habían vivido, sufrido y muerto dentro de la casa. Y entonces lo vi. Un espejo que nunca había notado antes, colocado al fondo del corredor superior. Era grande, rectangular, con marco negro. Al mirarlo, no vi mi reflejo, sino una versión completa de la familia Montelongo, con ojos que me observaban y una expresión que pedía redención. El niño que me había advertido apareció nuevamente. «Si cruzas, ya no serás tú», dijo, «pero ellos también serán libres». Mi corazón se detuvo por un instante. La elección era clara y terrible. Tomé aire, apreté los puños y avancé hacia el espejo. El cristal me recibió con un frío intenso y un destello de luz que me cegó. Sentí que mi cuerpo se disolvía, que mis recuerdos se mezclaban con otros, y mi conciencia se expandió dentro de la casa. Vi, escuché y sentí todo, la alegría, la codicia, el miedo, la tristeza y, finalmente, la paz que nunca habían conocido. Cuando parpadeé, me encontré de nuevo frente al espejo dorado del salón principal, solo que algo había cambiado. La casona seguía vieja, polvorienta, pero los reflejos eran distintos. Ya no mostraban miedo, ni dolor. Mostraban vida, memoria y redención. Mi voz interior susurró una última frase: «Ahora somos uno, y la casa guarda nuestra verdad». El aire dentro de la casona vibraba con un silencio tan intenso que cada latido de mi corazón retumbaba como un tambor en un templo antiguo. Frente al gran espejo dorado, me sentí atrapado entre mundos, el mío, el de los Montelongo y el de todas las versiones de mí mismo que habían quedado atrapadas en los cristales rotos. Un susurro recorrió la habitación: «Eres la llave y la prisión». Avancé hacia el espejo. Cada paso era pesado, como si la casa misma intentara retenerme.
Las voces de los niños, los lamentos de doña Carmen y la voz severa de don Enrique se entrelazaban en un coro inquietante, llamándome por mi nombre, implorando mi intervención. De repente, sentí que mi reflejo se movía por voluntad propia. Se adelantó, me tomó de las manos y me arrastró dentro del cristal. No hubo miedo, solo una sensación de desprendimiento. Mi cuerpo se desvaneció en la superficie lisa del espejo y al abrir los ojos me encontré dentro de la memoria viva de la casa. Los Montelongo estaban allí, completos, pero desgarrados por la tragedia que los había atrapado. Sus rostros reflejaban la esperanza de liberación y el terror de lo desconocido. Comprendí que mi misión era unirlos, reconciliar sus almas con el mundo exterior, permitir que su historia perdurara sin maldición. Comencé a recorrer los corredores de la memoria de la casona. Cada espejo mostraba un fragmento distinto, cenas, fiestas, discusiones, secretos, y finalmente, el incendio que había consumido su fortuna y sus vidas. Mis pasos resonaban en pasillos que no existían en el plano físico, y con cada espejo que atravesaba, sentía cómo su dolor se fundía con el mío. En la gran sala del piano, la figura de doña Carmen se acercó y posó su mano sobre mi pecho. Sentí su tristeza, su arrepentimiento y su amor perdido. La voz que me había guiado hasta aquí resonó una vez más: ahora eres parte de nosotros, pero eres libre si eliges serlo. El dilema era terrible: permanecer y acompañar a las almas para siempre, o romper el ciclo y regresar al mundo real, dejando que los Montelongo encontraran su descanso final. Respiré hondo y recordé algo que la anciana del puerto me dijo: los espejos muestran lo que somos y lo que tememos, cruzarlos es enfrentar nuestra propia sombra. Decidí avanzar hacia el espejo central, el que contenía la escena del incendio. Al tocarlo, un calor intenso me atravesó, y un torbellino de recuerdos y emociones me envolvió. Sentí las manos de los niños sujetándome, los ojos de Carmen implorando perdón y la fuerza de Enrique exigiendo justicia. Y entonces, en un instante eterno, todo se detuvo. Los gritos se apagaron, las llamas se desvanecieron, y los reflejos comenzaron a brillar con una luz suave, cálida y dorada. Los Montelongo estaban completos, sus almas reconciliadas, y mi reflejo volvió a ser solo mío. Salí del espejo y me encontré de nuevo en el salón principal. La casa estaba intacta pero silenciosa, con un aire de paz que nunca antes había sentido allí. Los espejos ya no mostraban versiones alternas ni reflejos deformados. Cada cristal parecía guardar un susurro de gratitud. Respiré hondo y comprendí: la casona no era solo un lugar de terror, sino un santuario de memorias atrapadas, un puente entre lo que fue y lo que puede ser. Al mirar mi reflejo final, sonreí. No era miedo lo que veía, sino libertad. En Veracruz, bajo la mirada del tiempo y la bruma del Golfo. Existe una casona donde los espejos susurran y guardan almas. Quien los mira, se enfrenta a sí mismo y a los secretos del pasado. Yo crucé sus reflejos, escuché sus voces, y aprendí: no hay sombra que no pueda ser iluminada, ni historia que no pueda ser contada. Y así, cada espejo permanece como un eco de lo que fuimos, esperando a quien tenga el valor de mirar más allá del cristal, y descubrir que, a veces, lo que nos refleja es nuestra propia alma. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte a Chamán para más relatos místicos y ancestrales. Compartir este video y susurrar estas historias a quienes buscan cruzar la frontera entre lo real y lo sagrado.